comenzar con el equilibrio rotacional o con lo que se le conoce también como fuerzas paralelas. Un sistema de fuerzas paralelas es aquel en el que, como su nombre lo dice, las fuerzas son paralelas. Por ejemplo, si tenemos un carro, supongamos que es un carro, y se acabó la gasolina o la batería, lo que ustedes quieran, ya no funciona. Entonces le piden a un compañero que les ayude a empujar el auto para llevarlo hasta un taller mecánico, por ejemplo, o hasta una gasolinería más cercana. Entonces una persona está atrás empujando el carro y una persona va a estar enfrente con un brazo jalando el carro. Entonces, como nos podemos dar cuenta, uno está empujando el carro y el otro está jalando el carro. Entonces, la fuerza es paralela, porque la fuerza que está ejerciendo él va en esta dirección y la fuerza que está ejerciendo él también va en esta dirección. Entonces, es un sistema de fuerzas paralelas donde la fuerza total va a ser la fuerza F1 más la fuerza F2, recordando que las fuerzas son vectores. Tenemos un volante, supongamos que esto es un volante, entonces de repente tienes que hacer una maniobra y haces esto, haces un volantazo, digámoslo así. Entonces en este caso, si tú das un volantazo de esta manera, va a haber una fuerza aquí, fuerza F1, y va a haber una fuerza hacia acá, fuerza F2, porque lo que estás haciendo, vas así, con esta mano va para acá y al mismo tiempo haces esto. Entonces las fuerzas son paralelas, pero ahora van en sentido contrario. Entonces en este caso también tenemos un sistema de fuerzas que también las fuerzas son paralelas, porque como su nombre lo está diciendo, son paralelas entre sí. ¿Qué quiere decir que sean paralelas? Que nunca se van a tocar. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerzas paralelas o de rectas paralelas, las rectas nunca se tocan, nunca en la vida. Entonces, esto es lo que está pasando. Esta fuerza paralela es paralelas. Sin embargo, aquí van en diferente dirección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que la fuerza total o la fuerza resultante va a ser la fuerza F2 menos la fuerza F1, tomando en cuenta que hacia este lado son los positivos y este lado son los negativos. Entonces, tomando eso de referencia, tendríamos la fuerza 2 menos la fuerza 1. Aquí, como nos damos cuenta, en este caso, en este ejemplo, ya existe una fuerza de torque. ¿Qué es esa fuerza de torque? Por ejemplo, tengo mi mano. Si yo de repente agarro una pesa, va a ser, y háganlo, en su casa hagan un ejemplo, agarren algo pesado, eso va a hacer que si yo pongo la pesa aquí, me va a pesar muchísimo más y va a hacer que baje. Sin embargo, si yo pongo la pesa aquí o aquí, si yo la pongo aquí, ya no voy a sentir tanto trabajo. Por ejemplo, aquí hay una mochila, si yo la agarro aquí, siento más tensión, estoy sintiendo mucha tensión y estoy haciendo más fuerza hacia arriba para lograrla mantener horizontal. Sin embargo, si yo la cambio aquí, la fuerza que estoy ejerciendo es menos. Ahora, si yo la cambio aquí, de hecho ya no estoy sintiendo que estoy haciendo fuerza, de hecho ya solo mi mano está así. Entonces, eso es lo que le vamos a llamar el torque. Nuevamente, vamos a hacer este caso de la mochila. Observen, si yo pongo la mochila aquí, no pasa nada, no estoy haciendo fuerza. Si ahora la pongo aquí, estoy haciendo ya un poco de fuerza. Pero ¿qué pasa si la pongo aquí? Observen, ya ni siquiera la puedo levantar. Observen. Entonces, el torque, este ejemplo para que vean, el torque depende, y esto no es algo pesado, y la mochila pesa lo mismo, no realmente pesa. Entonces, el torque depende, sí o sí, de la distancia donde se está colocando. Entonces, ese torque, como se dan cuenta, ese torque está haciendo que yo haga un movimiento, un ángulo. Entonces, ese torque lo vamos a estar viendo nosotros como una T.
una tau, más bien una tau, una letra griega tau. Entonces se define como la distancia por la fuerza. Porque recordando que la mochila ejerce un peso y en el fondo el peso es una fuerza. Entonces depende de la fuerza y de la posición donde esté. Por eso es muy importante. Entonces esto solo funciona si la fuerza es perpendicular a la distancia. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, nuevamente este caso, observen. Si se dan cuenta, si tomamos el punto 0 y aquí 1 metro, supongamos, este metro, esta distancia es perpendicular al peso que está ejerciendo la mochila. La mochila va hacia abajo, genera una fuerza perpendicular ascendente y con respecto a mi distancia lo estoy generando perpendicularmente la distancia a la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Perpendicular significa que en este caso el peso de la mochila iba hacia abajo y tenía la distancia de 1 metro a mi brazo, por ejemplo. A mi brazo. Entonces, perpendicular significa que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, siempre que la fuerza sea perpendicular a la distancia, vamos a usar esta ecuación. Sin embargo, va a haber ocasiones en el que la fuerza no va a ser perpendicular a la distancia. Por ejemplo, nuevamente con la mochila, si se dan cuenta, ahora yo tengo una inclinación. Supongamos que tomamos como referencia horizontal. Aquí lo voy a pintar. Esta es la horizontal y aquí estoy formando un ángulo de 30 grados, por decir algo. Sin embargo, la fuerza está yendo hacia abajo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mi brazo y tenemos un peso. Si se dan cuenta, si este lo extrapolamos aquí, ¿cuánto tenemos aquí? 90 grados, un ángulo recto. 90 grados más 30 serían 120. Y recordando que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, ya sea de rectángulo, isósceles, equilátero, etcétera, etcétera, tienen que sumar 180 grados. Entonces, ¿cuánto me faltaría para sumar los 180 grados? Entonces, aquí serían 60 grados. 60 más 30, 90. 90 más 90, 180. Y entonces, esta nuevamente es 1 metro de distancia. En este caso, nuestro torque se va a definir como distancia por fuerza por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? ¿Este o este? Este es el ángulo que está formando mi brazo con la horizontal. Sin embargo, el que nos interesa para el torque, observen, aquí es perpendicular, el que nos está interesando es el brazo y la fuerza. Entonces me interesa el brazo y la fuerza, que forman un ángulo de 60. Ok, mis queridos alumnos, para seguir con esta clase, ya entendieron, espero que se haya entendido lo que es el equilibrio rotacional y el torque. Y entonces aquí vamos a usar una ecuación también muy importante, que es la suma de torques debe de ser igual a 0. Nuevamente, ¿por qué igual a 0? Porque estamos haciendo un análisis en estática. Otra cosa importante es, van a existir dos tipos de fuerza paralela, una que vaya hacia arriba y una que vaya hacia abajo. Si la fuerza va hacia arriba o en sentido contrario a las manecillas del reloj, la fuerza va a ser positiva. Si la fuerza va hacia abajo o a favor de las manecillas del reloj, va a ser negativa. Una vez dicho esto, vamos a hacer un ejercicio de equilibrio rotacional para que ustedes se den cuenta y entiendan cómo usar esta ecuación. Entonces, voy a pausar aquí el video para que haga rápido la imagen, ¿ok?